Hola, hola, los saluda el profesor Daniel Guzmán y el día de hoy veremos otro de los enfoques acerca de la cultura. En este caso, uno de los más importantes temas que veremos es el que tiene que ver con las ideas y el pensamiento de uno de los pensadores quizá más influyentes durante la mitad del siglo XX, junto con Marx, en lo que se refiere a la cultura. Es muy importante retomar las ideas de un filósofo y pensador italiano llamado Antonio Gramsci, cuya teoría o pensamiento va a girar en torno a la hegemonía cultural. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de hegemonía cultural, pero antes vamos a hablar un poquito acerca de Antonio Gramsci. ¿Quién fue Antonio Gramsci? Bueno, ¿quién fue Antonio Gramsci y por qué es importante conocerlo? Bueno, como todo pensador y como toda persona que reflexiona sobre los cambios en una sociedad y que piensa acerca de cómo se desenvuelve una sociedad y cómo la sociedad está conformada y sobre los cambios que va sufriendo, él va a reflexionar acerca de esto y la va a analizar, sobre todo todo esto va a ser durante la década de los años 20 y 30, por lo que va a ser muy importante conocer su pensamiento. ¿Por qué? Bueno, antes de eso veremos que Gramsci fue un pensador, un periodista y un político italiano que fue encarcelado en 1927 durante el régimen fascista de Benito Mussolini. Bueno, como todo pensador, muchos de ellos eran peligrosos para el sistema y sufrieron de persecución política. A él le tocó dirigir un partido en su momento, un partido socialista, sobre todo alentado por las ideas de Marx, por las ideas marxistas, por la lucha de clases. Él va a buscar cambiar la realidad en la que se encuentra Italia, gobernada por este Benito Mussolini, que si recuerdan muy bien a este hombre, bueno, este va a ser uno de los que se va a aliar posteriormente en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que es otro de los dictadores que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Van a conformar las potencias del eje y van a ser países que van a tener sometido al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Muy importante recordar el nombre de Benito Mussolini porque es uno de los tantos dictadores y fascistas que estuvieron durante el régimen italiano, ¿no? en este tiempo. Entonces, Gramsci va a ser uno de los que va a luchar contra este régimen y contra esta imposición del régimen fascista, y va a ser encarcelado en 1927. Veamos qué era lo que opinaba el régimen de él, sobre todo cuando lo iban a encarcelar. ¿Qué fue lo que se dijo de él? Lo sentenciaron con la siguiente frase: por 20 años debemos impedir a este cerebro funcionar. Fíjense que el miedo que le tenían por las ideas que empezaron a germinar en su cerebro, o sea, en una mente brillante que empieza a buscar una nueva realidad para la clase proletariada, para la clase trabajadora en Italia, que estaba bajo condiciones muy duras de vida y que él buscaba rescatarlo, ¿no? Buscaba que la sociedad se organizara políticamente para tumbar este régimen de Benito Mussolini, y por lo tanto es un hombre peligroso, ¿no? Es un hombre peligroso para el sistema. Va a estar 20 años, bueno, esa es la sentencia, 20 años, y bueno, veremos además por qué es importante, ¿no? Por qué es importante conocerlo, sobre todo. Va a ser importante conocerlo porque sus ideas fueron llevadas a la práctica revolucionaria, o sea, van a revolucionar conciencias en los movimientos contraculturales. Ojo, aquí está ya la palabra contraculturales, llegamos a los movimientos contraculturales que surgieron en la década de los años 60, y además de que pues, su pensamiento sigue siendo muy vigente hoy en día. O sea, después lo vamos a ver al final con un ejemplo que les voy a dejar aquí, pero ahorita vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento de Gramsci. Vamos a ver ahorita un esquema y lo vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? Y la idea es que quede lo más claro posible su pensamiento para que lo podamos aplicar en un análisis que hagamos de una película que vamos a ver posteriormente y unos videos que vamos a ver. La idea es que nos quedemos con estos conceptos y que queden lo más claro posible. Vamos a ver qué era lo que pensaba Gramsci. ¿Cuál es el pensamiento de Gramsci? Bueno, Gramsci tenía un concepto o una idea que él comenzó a desarrollar y que tenía como nombre hegemonía. ¿Pero qué es la hegemonía?
Bueno, lo que nos dice el diccionario es que hegemonía es la supremacía o el dominio que tiene una institución o una clase sobre otra. Eso es lo que nos dice el diccionario. Pero él le va a dar un giro al hablar de hegemonía cultural. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero de momento vamos a ver que la hegemonía se va a referir, según Gramsci, se va a referir a la imposición de una visión del mundo. O sea, recuerden que ya les había dicho que la cultura es finalmente la visión que tenemos del mundo. Por lo tanto, la hegemonía cultural va a ser la imposición de una visión del mundo por parte del Estado. El Estado va a buscar imponer una visión del mundo sobre la sociedad. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la dominación. ¿Cómo se va a dar esta dominación? Por medio de la fuerza, por la coerción. ¿Y esto qué significa coerción? Bueno, que el Estado va a utilizar aparatos policíacos y el ejército para reprimir cualquier muestra de manifestación por parte de la sociedad. Entonces, esto lo va a lograr, ojo, o sea, cuando ya no puede el Estado utiliza la fuerza, pero primero lo va a lograr por medio de un consenso. O sea, va a tratar de llegar a un acuerdo con la sociedad. O sea, en el que va a imponer esta ideología. Y nos va a decir, ojo, aquí está el ejemplo, cómo debes de vestir, cómo debes de entretenerte, o sea, cuáles son tus medios de entretenimiento. Finalmente, cómo debes de conducirte en la vida. Todo esto va a ser una ideología o una visión del mundo impuesta desde arriba a los dominados. O sea, la clase dominante impone esta visión del mundo a los dominados. Pero todo esto lo va a lograr por un medio de un consenso. O sea, es decir, primero va a haber una especie de acuerdo indirecto tratando el Estado o la clase dominante de imponer esta ideología por medio de un consenso. Si esto no se logra, entonces se llega a la coerción, al uso de la fuerza, al uso de la fuerza policíaca y del ejército para reprimir. Entonces, ¿de qué se va a valer la hegemonía cultural? Bueno, la hegemonía cultural, según Gramsci, se va a valer de tres grandes pilares o tres grandes factores, ¿no? Entre los que están la educación, la religión y los medios de comunicación. Estos tres le van a servir a la hegemonía cultural, o sea, al Estado, para poder dominar a la sociedad, o sea, para poder seguir dominando a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase que no tiene la posibilidad de subir. Entonces nos dice que estos tres le van a servir para educar, ojo que ahí está entre comillas, para educar a los dominados de modo que conciban la forma de ver el mundo como algo natural. Fíjense, esa es una palabra clave también, natural, entre comillas, es decir, normal. O sea, es normal ver el mundo y tener una visión del mundo de acuerdo a lo que se nos impone. O sea, ¿qué va a ser considerado normal o qué va a ser considerado natural? Pues lo que se nos imponga desde arriba. Por lo tanto, alguien que sea ajeno a esta ideología y que empiece a combatir esa ideología, a pensar diferente, pues es anormal, o sea, no es algo natural. Y eso va a ser completamente aplastado, reprimido por el Estado y por la hegemonía cultural. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, esto con el fin de neutralizar la capacidad revolucionaria de los dominados. La hegemonía cultural busca eso, utilizar la educación, es decir, no va a buscar crear conciencia en sus ciudadanos, ¿no? Lo que busca es que se mantengan dormiditos y que no repelen, que no se rebelen contra el sistema. Por lo tanto, pues se va a valer de sistemas de educación tradicionalistas en los que únicamente te voy a llenar el cerebro de lo que a mí me interesa, pero no voy a buscar que te rebeles. Quiero ovejas, no quiero personas, seres pensantes. Eso lo voy a lograr con la educación, con la religión, que te va a decir también qué está bien y qué está mal y te va a tener en la duda constante, y con los medios de comunicación que se van a encargar de echarte mentiras. Entonces, conquistarte por medio de, o sea, meterte una ideología gracias a estos tres factores, a la educación, a la religión y a los medios de comunicación, que si se fijan, hoy en día, pues también ya estamos viendo cómo los medios de comunicación se encargan de distorsionar la información. Lo que sabemos acerca del coronavirus, que es lo que estamos viviendo hoy en día, pues sabemos muy poco porque los medios de comunicación se encargan de distorsionar todo lo que vemos.
Entonces hay algo de manipulación ahí y tenemos que estar constantemente abiertos de mente para buscar fuentes y para que no nos engañen y no nos manipulen los medios de comunicación. Bueno, continuamos un poco con esto ya después del paréntesis. Entonces, la hegemonía no es un proceso, dice Gramsci, no es un proceso acabado, pues va a generar luchas y rupturas. ¿Qué son estas luchas y rupturas? Van a ser movimientos contrahegemónicos organizados por la sociedad. ¿Qué son los movimientos contrahegemónicos? Bueno, lo vemos en los siguientes ejemplos. Aquí hay uno, ¿no? Que es el de las marchas. Entonces, la sociedad se va a organizar para manifestarse por medio de movimientos contrahegemónicos, o sea, contra la hegemonía. Ya suena, incluso esto ya va sonando más a contraculturas, ¿no? Entonces, vemos que los ejemplos van a ser las huelgas, o sea, las huelgas obreras, o sea, que de repente hay paros laborales para demandar la atención del gobierno y hacer cambios. Las canciones de protesta, la música, el arte va a ser, le va a ayudar a la sociedad para rebelarse y para manifestar sus inconformidades. Las marchas, la literatura, muy importante, porque todos los movimientos sociales son personas intelectuales, es decir, son personas que leen y que tienen conocimiento de lo que hacen, que tienen pues conocimiento en diversas disciplinas y que gracias a sus conocimientos pues es que se manifiestan, ¿no? Porque son conocedores de la historia, son conocedores de la filosofía, de teorías filosóficas, de sociología, entonces conocen y saben lo que sufre la gente. Por lo tanto, inician los movimientos gracias a la literatura, a que son seres pensantes que leen. Y pues el arte, ¿no? Entonces todos estos van a ser ejemplos de movimientos contrahegemónicos que lo que van a buscar, y aquí terminamos con el esquema del pensamiento de Gramsci, ¿qué es lo que van a buscar? Generar una realidad cambiante. Entonces ellos buscan cambiar la realidad en la que nos encontramos. Todos los movimientos sociales organizados políticamente y con el fin de subsanar todas las condiciones de pobreza, pues las condiciones ahora sí que pobres de vida en las que se encuentran, van a buscar generar cambios, o sea, van a buscar cambiar la realidad en la que se encuentran. Los movimientos contraculturales que vamos a ver más adelante van a buscar eso, una realidad que cambia. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que cambia constantemente a lo largo de los años. La realidad va cambiando y está en constante cambio, es lo que dice Gramsci. No se queda estática, sino que hay cambios, surgen cambios constantemente. Y va a ser muy interesante ver cuáles van a ser los cambios que se van a originar a partir de esta pandemia. Va a haber muchos estudios, va a haber investigaciones, habrá futuros estudios sociológicos, ya los estamos viendo. Hay varios estudiosos que ya están haciendo sus estudios, ensayos, están saliendo investigaciones acerca de los cambios que habrá posteriormente y de los nuevos movimientos que van a surgir, porque ya lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? O sea, las personas más afectadas son las personas obesas y con diabetes, por lo tanto, la industria alimentaria va a sufrir embates gracias a la que la sociedad se va a organizar contra ella. Vamos a ver próximamente movimientos, nomás que ahorita está todo tranquilo porque nadie puede salir, pero los vamos a empezar a ver muy próximamente. Entonces, aquí terminamos la clase, chicos, de hegemonía, pero no me voy sin antes dejarles un ejemplo que les ayudaría a reforzar un poco más esto. Es una recomendación personal, si no la han visto, bueno, miren La Casa de Papel y les dejo la frase icónica del profesor: somos la resistencia. Entonces, ahorita en el coronavirus nosotros somos la resistencia, hay que resistir y vencer. Así que muchas gracias y recuerden, venceremos.